Vamos a revisar también lo más complicado, pero si es que queda algo, vamos a ver si queda, no sabemos, ¿no? A veces queda, a veces no. Ya lo que queda lo van resolviendo también ustedes, para que podamos ir avanzando un poco más porque tenemos ya fecha de examen y todo eso. Entonces vamos a ver, en el 9 también creo que quedó un texto, ya eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? Como tarea. Queda uno, vamos haciendo la mayoría por acá. A ver, vamos a revisar aquí el texto número 10. Dice, ya. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, semana 10. Veamos. A ver, el texto 1 es sobre la teoría sobre la gravedad. Bien, comenzamos. ¿Quién puede leerlo, por favor? Vamos leyéndolo como siempre. Uno ustedes, uno yo. Primero uno de ustedes. A ver, al toque, por favor, para poder avanzar. Vamos, vamos, ánimo. ¿Quién puede? Rápido, texto 1. No me van a esperar para que podamos avanzar rápido. Más hacen esperar, más no demoramos. Vamos. Ánimo, ¿quién va? Vamos, jóvenes, ánimo. Texto 1, vamos. Hola. ¿Algún voluntario, por favor? Yo, profesor. Gracias, al fin. Vamos. Ok. Texto 1. La primera teoría completa sobre la gravedad fue desarrollada por Isaac Newton. Puede decirse que él, junto con Galileo Galilei, inventó la ciencia tal como la conocemos. Nacido a mediados del siglo XVII, 1642, Newton vivió en una época conflictiva, en la que el monopolio dogmático de la Iglesia sobre la ciencia se estaba desmoronando con los nuevos descubrimientos en las principales ramas del saber. Galileo ya había sido forzado, bajo amenaza de tortura, a retractarse de sus importantes descubrimientos astronómicos y Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera por atreverse a cuestionar algunas ideas ortodoxas en astronomía. Toda Europa, que durante mucho tiempo había estado oprimida por el corsé intelectual del pensamiento religioso tradicional, se estaba agitando bajo el impacto desafiante de nuevas ideas. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, tras un examen cuidadoso del movimiento de los planetas, había publicado una tesis revolucionaria sobre la disposición astronómica del sistema solar. Sugirió que la Tierra no permanecía fija en el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, con los demás planetas, rechazando las antiguas teorías inspiradas en Ptolomeo, que durante siglos habían prevalecido sobre la posición de la humanidad en el cosmos. Newton, que había nacido en el mismo año de la muerte de Galileo, cuando tenía poco más de 20 años, había hecho ya descubrimientos trascendentales en matemáticas, física y astronomía. Eran especialmente importantes sus teorías sobre el espacio, el tiempo y el movimiento. Estas teorías las desarrolló en ecuaciones matemáticas precisas que sirvieron para relacionar conceptos como fuerza, cantidad de movimiento y aceleración de los cuerpos materiales. Las leyes de Newton sobre el movimiento son usadas aún hoy en día, 3 siglos más tarde. Una fuerza que atrajo la atención de Newton fue la gravedad, estimulada, dice la leyenda, por la caída de una manzana. Con gran perspicacia, postuló que la gravedad actuaba no solo sobre la Tierra, sino también entre los cuerpos graves, como las estrellas, el Sol y los planetas. La hipótesis podía ser comprobada aplicando las leyes que descubrió al movimiento de los planetas alrededor del sistema solar bajo la acción de las fuerzas gravitatorias. Adivinó correctamente la fórmula matemática de esta fuerza al darse cuenta de que debía disminuir con la distancia elevada al cuadrado entre los cuerpos graves y fue capaz de resolver las ecuaciones y encontrar la forma y el tamaño de las órbitas de los planetas y de la Luna. El éxito fue inmediato. Las órbitas planetarias resultaron ser elípticas, con el Sol situado en uno de sus focos, exactamente tal como el astrónomo austriaco Johannes Kepler
había deducido previamente a partir de las observaciones de los planetas realizadas por Tycho Brahe. Newton también consiguió calcular la relación correcta entre la velocidad de movimiento de los planetas y su distancia al Sol, así como el periodo correcto de la Luna. Fue un progreso brillante, que de la Tierra podían ser aplicadas con éxito a cuerpos graves, considerados hasta entonces como pertenecientes a un dominio puramente celestial. Muy bien, gracias. A ver, atentos, ¿eh? Dice, paso una de las preguntas. A ver. La primera teoría completa sobre la gravedad fue desarrollada por Isaac Newton. Puede decirse que él, junto con Galileo Galilei, inventó la ciencia tal como la conocemos. Nacido a mediados del siglo XVII, 1642, Newton vivió en una época conflictiva en la que el monopolio dogmático de la Iglesia sobre la ciencia se está desmoronando con los nuevos descubrimientos en las principales ramas del saber. Galileo ya había sido forzado bajo amenaza de tortura a retractarse de sus importantes descubrimientos astronómicos y Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera por atreverse a cuestionar algunas ideas ortodoxas en astronomía. Toda Europa, que durante mucho tiempo había estado oprimida por el corsé intelectual, este término es importante, ¿qué significa el corsé intelectual? ¿No? Corsé intelectual, el corsé es una prenda que servía para apretar a las mujeres para que parezca que tenían cintura. Se usaba mucho en esta época. El corsé intelectual del pensamiento religioso tradicional se estaba agitando bajo el impacto desafiante de las nuevas ideas. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, tras un examen cuidadoso del movimiento de los planetas, había publicado una tesis revolucionaria sobre la disposición astronómica del sistema solar. Sugirió que la Tierra no permanecía fija en el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol con los demás planetas, rechazando las antiguas teorías inspiradas en Ptolomeo, que durante siglos habían prevalecido sobre la posición de la humanidad en el cosmos. Newton, que había nacido el mismo año de la muerte de Galileo, cuando tenía poco más de 20 años, había hecho ya descubrimientos trascendentales en matemáticas, física y astronomía. Eran especialmente importantes sus teorías sobre el espacio, el tiempo y el movimiento. Estas teorías las desarrolló en ecuaciones matemáticas precisas que sirvieron para relacionar conceptos como fuerza, cantidad de movimiento y aceleración de los cuerpos materiales. Las leyes de Newton sobre el movimiento son usadas aún hoy en día tras 3 siglos más tarde. Son usadas hoy en día 3 siglos más tarde. Una fuerza que atrajo la atención de Newton fue la gravedad, estimulada, dice la leyenda, por la caída de una manzana. Con gran perspicacia postuló que la gravedad actuaba no solo sobre la Tierra, sino también entre los cuerpos graves, como las estrellas, el Sol y los planetas. La hipótesis podía ser comprobada aplicando las leyes que descubrió al movimiento de los planetas alrededor del sistema solar, bajo la acción de las fuerzas gravitatorias. Adivinó correctamente la fórmula matemática de esta fuerza al darse cuenta de que debía disminuir con la distancia elevada al cuadrado entre los cuerpos graves y fue capaz de resolver las ecuaciones y encontrar la forma y el tamaño de las órbitas de los planetas y de la Luna. El éxito fue inmediato. Las órbitas planetarias resultaron ser elípticas con el Sol situado en uno de sus focos, exactamente tal como el astrónomo austríaco Johannes Kepler había deducido previamente a partir de las observaciones de los planetas realizadas por Tycho Brahe. Newton también consiguió calcular la relación correcta entre la velocidad del movimiento de los planetas y su distancia al Sol, así como el periodo correcto de la Luna. Un progreso brillante y que mostró por vez primera que las leyes de la ciencia descubiertas en laboratorios de la Tierra podían ser aplicadas con éxito a cuerpos graves considerados hasta entonces como pertenecientes a un dominio puramente celestial. Muy bien, entonces, la pregunta 1, tiene 5 preguntas el texto. La 1 dice,
El texto trata fundamentalmente sobre ¿cuál? La C. Los principales acontecimientos de la astronomía moderna. No, lo está usando como base, pero no trata principalmente sobre eso. La B. Claro, el estudio de la gravedad hecho por Newton y sus resultados. En el texto ortodoxa, a ver, acá está la palabra ortodoxas. Algunas, a ver, Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera por atreverse a cuestionar algunas ideas ortodoxas en astronomía. Entonces, ideas ortodoxas hace referencia a La B. la B, epítome, ¿no? No, la D, la última. La D, axioma, no, es dogma. Dogma es dogma, dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe que no puede ser cuestionada. Número 3. Marque la alternativa incompatible con la información sobre los científicos mencionados en el texto. Ahí menciona varios. Ahí tendría que buscar. Tycho Brahe hizo muchas observaciones sobre los planetas. Kepler se basó en las observaciones hechas por Tycho Brahe. Actualmente se utiliza la ley de Newton sobre el movimiento y Galileo demostró de manera exacta el valor del periodo lunar. La D. La de Galileo demostró de manera exacta el valor del periodo lunar. No fue de manera exacta, según lo que vemos ahí, no fue de manera exacta, ¿no? No fue de manera inexacta, ¿no? 4. Se corrige el texto que la tesis del universo geocéntrico fue propugnada por Ptolomeo, muy bien. Sí, claro, fue propugnada por Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, ¿no? El geocentrismo, la Tierra como el centro. Si el cálculo de las órbitas de los planetas hechos por Newton hubiese demostrado una estructura circular, entonces, ¿qué pasaría? La D. Habría contradicho el trabajo de Kepler. Claro, los planetas Newton hubiese demostrado su estructura circular, hubiese contradicho el trabajo de Kepler. Muy bien. A ver, texto 2A. Acá tenemos el 2A y el 2B. Tenemos que leer dos. A ver, alguien que pueda leer el 2A y alguien que pueda leer el 2B. Igual yo voy a leer los dos, pero alguien que pueda leer primero el 2A, de ahí leo yo y de ahí el 2B, o el mismo si quieren. Yo leo el Entonces, primero. ya, muy bien. Lea usted el 2A. Adelante. El Estado tiene la obligación de legalizar la prostitución. Esto significa que no debe dictar normas cuyo objetivo sea castigar a las personas implicadas en esta práctica siempre que la misma se realice con el consentimiento de todas ellas. Esto es, no toda compraventa de sexo es el resultado de una acción coactiva, y no todas las prostitutas son víctimas de trata, ya que muchas prostitutas se iniciaron en este mercado por decisión propia, aunque sí empujadas por necesidades económicas que las agobiaban constantemente. Gracias a la prostitución, ellas pueden satisfacer tales necesidades, ya que pueden agenciarse más dinero en menos tiempo que en cualquier otro trabajo, quedándoles tiempo libre para realizar un sinnúmero de actividades que les genera
Gratificaciones personales. Asimismo, tengamos en cuenta también que estamos hablando de un sujeto con derechos, y, en tal sentido, la mujer tiene el derecho a disponer de su cuerpo como estime oportuno. Esto es, hacer ejercicio de su derecho a la libertad de comercializar su cuerpo en este caso. Es algo totalmente compatible en la sociedad de consumo en la que vivimos. Muy bien. A ver, el Estado tiene la obligación de legalizar la prostitución. Esto significa que no debe dictar normas cuyo objetivo sea castigar a las personas implicadas en esta práctica, siempre que la misma se realice con el consentimiento de todas ellas. Esto es, no toda compra-venta de sexo es el resultado de una acción coactiva, y no todas las prostitutas son víctimas de trata, ya que muchas prostitutas se iniciaron en este mercado por decisión propia, aunque sí empujadas por necesidades económicas que las agobiaban constantemente. Gracias a la prostitución, ellas pueden satisfacer tales necesidades, ya que pueden agenciarse más dinero en menos tiempo que en cualquier otro trabajo, quedándoles tiempo libre para realizar un sinnúmero de actividades que les genera gratificaciones personales. Asimismo, tengamos, perdón, voy a apagar esto, lo que pasa es que lo prendo por el link, pero así no me sirve. Vamos. Asimismo, tengamos en cuenta también que estamos hablando de un sujeto con derechos, y en tal sentido la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo como estime oportuno. Esto es, hacer el ejercicio de su derecho a la libertad, a la libertad, a la libertad de comercializar su cuerpo. En este caso es algo totalmente compatible con la sociedad de consumo en la que vivimos. Bien, texto B. A ver, ¿quién va a leer el texto B? Por favor, ¿quién me ayuda con el B? Yo, profe. Gracias. Bien. Legalizar la prostitución se ha convertido en el caballito de batalla de las feministas extremas, en tanto creen estar erigiéndose como las defensoras de la libertad de elección de las mujeres que libremente deciden ejercer este oficio para ganarse la vida, lo que a su vez supone libertad para decidir sobre su cuerpo, venderlo, alquilarlo. Tales afirmaciones no son más que necias palabras, ya que no se puede hablar de ninguna manera de prostitución libremente consentida porque las mujeres que han decidido prostituirse lo han hecho empujadas por una necesidad imperiosa. Vale decir, cuando las condiciones en las que se vive son precarias, no hay opciones que elegir, no hay una libre elección. Asimismo, carece de sentido afirmar que la mujer que se prostituye lo hace en ejercicio de su derecho a la libertad de elegir sobre su cuerpo, porque esto implica un problema de corte ético, ya que la mujer que se prostituye decide enajenarse a sí misma para convertirse en una mercancía a la cual se puede acceder por intercambio de dinero, cosa que no debería permitirse, como tampoco se permite la venta de órganos. Muy bien, perfecto. A ver, dice. Legalizar la prostitución se ha convertido en el caballito de batalla de las feministas extremas, en tanto creen estar erigiéndose como las defensoras de la libertad de elección de las mujeres que libremente deciden ejercer este oficio para ganarse la vida. Para ganarse la vida. Lo que es su libertad, ¿sí? Para ganarse la vida. Lo que a su vez supone libertad para decidir sobre su cuerpo, venderlo, alquilarlo. Tales afirmaciones no son más que necias palabras, ya que no se puede hablar de ninguna manera de prostitución libremente consentida, porque las mujeres que han decidido prostituirse lo han hecho empujadas por una necesidad imperiosa, vale decir, cuando las condiciones en las que se vive son precarias, no hay opciones que elegir, no hay una libre elección. Asimismo, carece de sentido afirmar que la mujer que se prostituye lo hace en ejercicio de su derecho a la libertad de elegir sobre su cuerpo, porque esto implica un problema de corte ético, ya que la mujer que se prostituye decide enajenarse a sí misma para convertirse en una mercancía, a la cual puede acceder por intercambio de dinero, cosa que no debería permitirse, como tampoco se permite la venta de órganos. ¿Ya? Muy bien. Polémico. La tensión entre los dos textos gira en torno a ¿qué? A las bases de la legitimidad de la prostitución, a la plausibilidad de la legalización del meretricio, a la situación legal de las mujeres prostitutas, a la mercantilización de la mujer en la sociedad. ¿En torno a qué giran los textos? La C.
La D. La C. La C, la situación legal, no, no es la situación legal. No, porque eso es una parte de lo que dice uno, no es la situación legal. La C no es. La D. La B, la plausibilidad de la legalización del meretricio, o sea, si es plausible o no ejercer el meretricio, si es plausible, si se puede dar o no. En Profe, el texto, sí, dime, ¿qué es meretriz? prostitución. Las prostitutas se le llama, también se le llama meretrices, es otra palabra, es un sinónimo. Sinónimo de prostituta es meretriz y un sinónimo de prostitución es meretricio. Uh-huh. Profesor, Sí, dígame. ¿qué significa plausibilidad? Que si es posible o no. Plausible es algo que, la palabra plausible significa posible, si es posible, si es dable. Uh-huh. O sea, la plausibilidad de la legalización del meretricio, o sea, si es posible legalizar o no el meretricio. Para el autor 1 sí, para el 2 no. Uh-huh. No, la mercantilización no puede ser porque el autor uno no lo toma como una mercantilización, lo toma como una libertad. En el texto B, el término imperiosa connota una idea, pero la idea de una necesidad, pero acá dice imperiosa. Lo han hecho empujado por una necesidad imperiosa. Urgente. Urgente, letra D, muy bien. 3. Respecto a los argumentos expuestos en el texto dialéctico, llama texto dialéctico porque es diálogo, ¿no? En conjunto, sobre la legalización de la prostitución, podemos inferir que ambos textos coinciden en señalar que las necesidades económicas fueron determinantes para que algunas mujeres decidan prostituirse. Las feministas extremas que propugnan la legalización de la prostitución, según el texto B, se sustentan en la noción de un derecho universal. Se plantea en el texto A la exoneración de culpa y responsabilidad en todas las personas que participan en el negocio de la prostitución. Ambos textos convergen en que la prostitución es un medio que permite que las mujeres puedan formar parte activa de una empresa privada. Entonces, respecto a los argumentos expuestos en el texto, ¿qué podemos inferir? Muy bien, que ambos textos coinciden en señalar las necesidades económicas fueron determinantes. 4. De acuerdo con el argumento expuesto en el texto A sobre desestimar castigos a las personas implicadas en la prostitución, es compatible afirmar que contribuiría a la estigmatización de este añejo oficio, implicaría la inacción de las instituciones estatales. La actividad de prostitución puede tener base legal o estimularía el incremento de las mujeres en este oficio. La D. No. Profe, ¿qué es desestimar? Desestimar es quitarle importancia. O sea, dice ahí, sobre desestimar castigos, o sea, quitarles castigos a las personas que ejercen la prostitución. Perfecto. ¿Cuál? La C. La C. La actividad de la prostitución puede tener una base legal, ¿sí? Bien. Número 5. De acuerdo con la lógica del texto B, si las mujeres prostitutas se hubiesen visto exentas de necesidades económicas al momento de tomar la decisión de prostituirse, su falta de decoro se podría explicar con la noción de legalidad. La legalización de la prostitución sería una realidad en el corto plazo. Propugnar la legalización de la prostitución seguiría siendo un error. Los estados podrían despenalizar el tráfico de órganos en sus países. La C. Exentas. ¿Cuál? La C. Propugnar la legalización de la prostitución seguiría siendo un error. Ajá, está bien. Propugnar la legalización de la prostitución sería un error. Claro, al tomar una decisión. Dime. ¿Qué Sí, es dígame. exentas? Exento significa que está libre de. Por ejemplo, exento de impuestos que no paga impuestos. ¿No? Exento de significa que está libre de.
A ver, listo. A ver, texto 3. Texto 3. A ver, ¿alguien que quiera leer el texto 3? Corto también. ¿Alguien nos puede ayudar con el texto 3, por favor? Alguien que nos ayude con el texto 5, por favor. Gracias. Adelante. No siempre es clara la línea divisoria entre lo enfermo y lo normal en el mundo de los trastornos psiquiátricos. De hecho, la nueva psiquiatría nos muestra lo tenue de esa línea divisoria y cómo hay piezas normales en la estructura cognitiva del enfermo mental y piezas anormales en la estructura cognitiva del ser humano normal. Sin duda que estas observaciones, en las que más y más se centra la actual neuropsicología y neuropsiquiatría cognitiva y las nuevas técnicas de imagen mental, están aproximando ideas que nos permiten ver cada vez más la convergencia de lo normal y lo anormal. Precisamente, la falta de marcadores capaces de delimitar con claridad y precisión, como los hay para una diabetes o un tumor cerebral, las enfermedades mentales o psiquiátricas hace que éstas sigan teniendo un perfil difuso en su relación con procesos varios. Y salvo los extremos, que quiere decir la nítida patología como bien pudiera ser la esquizofrenia florida o la depresión endógena o la manía, el continuum de la personalidad humana, desde la timidez y la tristeza en una parte del espectro hasta la desinhibición, alegría y hasta cierta hipomanía en el otro lado, es un abanico tan grande que puede acomodar la conducta de casi todos los seres humanos, desde las profundidades de lo prosaico a las cimas de la genialidad. De hecho, en la actualidad admitimos que no existe eso de la personalidad sana, normal y perfecta, y que más que distinguir entre normal y patológico, dentro de ese amplio rango, consideramos las diferencias como formando parte en lo que hoy acuñamos como la diversidad humana. No está muy lejos el tiempo en el que la psiquiatría ha sido un saco de gran utilidad en el que el poder político y social ha metido y ha aislado muchos individuos inconvenientes para ese mismo orden social. En su libro A Question of Madness, el científico ruso Sores Medvedev, 1974, cuenta la historia de su encarcelación, al parecer causada solo por la oposición que él presentó al partido y Estado soviético, y su posterior internamiento en un hospital psiquiátrico. ¿Cuál fue el diagnóstico? Esquizofrenia progresiva, paranoia y pobre adaptación al medio social en el que se vive. Muy bien. A ver. No siempre es clara la línea divisoria entre lo enfermo y lo normal. En el mundo de los trastornos psiquiátricos, perdón. De hecho, la nueva psiquiatría nos muestra lo tenue de esta línea divisoria y cómo hay piezas normales en la estructura cognitiva del enfermo mental, y piezas anormales en la estructura cognitiva del ser humano normal. Sin duda que estas observaciones, en las que más y más se adentra la actual neuropsicología y neuropsiquiatría cognitiva y las nuevas técnicas de imagen mental, están aproximando ideas que nos permiten ver cada vez más la convergencia de lo normal y lo anormal. Precisamente la falta de marcadores capaces de delimitar con claridad y precisión, como los hay para una diabetes o un tumor cerebral, las enfermedades mentales o psiquiátricas hace que éstas sigan teniendo un perfil difuso en su relación con procesos varios. Y salvo los extremos, que quiere decir la nítida patología
como bien pudiera ser la esquizofrenia florida o la depresión endógena o la manía, el continuum de la personalidad humana, desde la timidez y la tristeza en una parte del espectro hasta la desinhibición, alegría y hasta cierta hipomanía, en el otro lado es un abanico tan grande que puede acomodar la conducta de casi todos los seres humanos, desde las profundidades de lo prosaico, ¿no?, a las cimas de la genialidad. De hecho, en la actualidad admitimos que no existe eso de la personalidad sana, normal y perfecta, y que más que distinguir entre normal y patológico, dentro de ese amplio rango, consideramos las diferencias como formando parte en lo que hoy acuñamos como la diversidad humana. No está muy lejos el tiempo en el que la psiquiatría ha sido un saco de gran utilidad, en el que el poder político y social ha metido y aislado muchos individuos inconvenientes para ese mismo orden social. En su libro, A Question of Mates, el científico ruso Sores Medvedev cuenta la historia de su encarcelación, al parecer causada solo por la oposición que él presentó al partido y Estado soviético, y posterior internamiento en un hospital psiquiátrico. ¿Cuál fue el diagnóstico? Esquizofrenia progresiva, paranoia y pobre adaptación al medio social en el que se vive. Ese fue el diagnóstico de Mendel. Acá está la palabra tenue, está empezando. De hecho, la nueva psiquiatría nos muestra lo tenue de esa línea divisoria y cómo hay piezas en la estructura cognitiva del enfermo mental y piezas anormales en la estructura cognitiva del ser humano normal. Entonces, de eso, el término tenue, ¿qué sentido tendría en el texto? La D. ¿Cuál? La D, concisa, no. La C. A ver, vamos a ver de nuevo. De hecho, la nueva psiquiatría nos muestra lo tenue de esa línea divisoria y cómo hay piezas normales en la estructura cognitiva del enfermo mental. No, tampoco. La A. Claro, sería tajante. Lo tenue, lo tajante, que es esa línea divisoria. 2. El texto dilucida fundamentalmente que el mundo de la genialidad tiene el mismo valor que el nivel mental prosaico. Todos los trastornos psiquiátricos se pueden subsumir en la esquizofrenia. El límite entre lo normal y lo patológico es muy difuso en la nueva psiquiatría. Los órdenes sociales han hecho frecuente mal uso de categorías psiquiátricas. Entonces, en el texto 2, ¿qué dilucida fundamentalmente? La A. El mundo de la genialidad tiene un valor que el nivel no. C. La C. Claro, el límite entre lo normal y lo patológico es muy difuso en la nueva psiquiatría, o sea, no es claro, pues. Ya el texto señala que no es claro, es difuso, que es difuso, que no se nota bien, no es evidente, ¿no? No se nota bien, no es evidente. Bien, número 3. Resulta incompatible con el texto aseverar que se puede hallar en los lunáticos rasgos de normalidad. Hay convergencia entre lo normal y el carácter insano. La nueva neuropsicología enfatiza la diversidad humana y la hipomanía revela un fuerte nivel de depresión mental. La D. Sí, la de hipomanía revela una fuerte depresión mental. Muy bien. Seduce, eso sería incompatible, ¿no? Ahí en el texto dice lo contrario. Se deduce del texto que el individuo llamado normal está totalmente caracterizado por la depresión endógena. Tiene la seguridad de no sufrir nunca una manía psicológica. Puede llegar con facilidad a las cimas de la genialidad y puede presentar ciertos rasgos anómalos en su talante. La D.
puede presentar ciertos rasgos anómalos en su talante. Sí, sí, sí está bien, puede presentar ciertos rasgos, sí, claro. Anómalos, o sea, fuera de lo normal, ¿no? 5. Si un sistema totalitario quisiera eliminar a un enemigo del régimen, lo catalogaría como elemento prosaico, lo tildaría de insano e inadaptado social, lo presentaría como un tipo de hipomanía o trataría de adscribirlo en una idea de genio. La B. Número 5. Lo tildaría como insano o inadaptado social, ¿no? Totalitario quisiera eliminar a un enemigo del régimen, lo tildaría de insano o inadaptado social. Muy bien, claro. En el texto dice, la mención al científico Sores Medvedev sirve para ilustrar que la esquizofrenia florida puede anidarse fijamente en la mente de un científico. La depresión endógena suele ser un rasgo distintivo de los hombres de ciencia. La psiquiatría científica siempre ha sido un baluarte contra todos los totalitarismos y las dictaduras utilizaron categorías psiquiátricas para la depresión de los opositores. La D. La D. Las dictaduras utilizaron categorías psiquiátricas para la depresión de los opositores. A ver, 10b. Acá tenemos el texto 1, que es un texto mixto. Tenemos la infografía y tenemos el texto continuo, o la parte continua en todo caso. A ver, alguien que pueda leer la parte continua. Un voluntario. ¿Algún voluntario, por favor? ¿Nadie? ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? ¿Nadie voluntario, por favor? Yo, profe. Gracias. Un miembro de cada familia padecerá un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. Y los trastornos mentales son la próxima epidemia sanitaria mundial y de cuyos efectos no escapa a ningún país. Es una preocupante noticia en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada martes 10 de octubre. La tendencia es clara, y en el Perú no es una excepción, que el panorama general de América Latina y en el mundo respecto a este tópico. Se lo advirtió Andrea Bruni, asesor internacional de la salud mental y el uso de sustancias para la subregión de Sudamérica de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Organización Panamericana de Salud, OPS. En el Perú, las cifras son preocupantes. 8.486.184 personas tuvieron un trastorno mental alguna vez en su vida y 4.999.076 personas lo experimentaron el año pasado. Esto reveló el director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, MINSA, Judith Cutipe. Dichos números no distinguen la edad, condición social, ingreso económico, profesión, género, talento, ser muy conocido o perfecto ánimo. Muy bien, un perfecto anónimo. Y acá tenemos episodios depresivos, aquí está, ¿no? Hay un cuadro estadístico, pensamientos suicidas, dependencia al alcohol, estudios de ansiedad, episodios, perdón, de ansiedad y trastornos mentales. Aquí están los problemas. A ver, vamos a ver qué dice el texto. Un miembro de cada familia padecerá un trastorno de salud mental
en algún momento de su vida si los trastornos mentales son la próxima epidemia sanitaria mundial y de cuyos efectos no escapará ningún país. En una preocupante noticia en víspera del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada martes 10 de octubre. La tendencia es clara y el Perú no es una excepción en el panorama general de América Latina y en el mundo respecto a este tópico, advirtió Andrea Bruni, asesor internacional de salud mental y uso de sustancias para la subregión de Sudamérica de la Organización Mundial para la Salud y Organización Panamericana de la Salud. En el Perú las cifras son preocupantes. 8.486.184 personas tuvieron un trastorno mental alguna vez en la vida y 4.909.076 lo experimentaron el año pasado, reveló el director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, MINSA, Yuri Cutipe. Dichos números no distinguen edad, condición social, ingreso económico, profesión, género, talento, ser muy conocido o un perfecto anónimo. O sea, nada de eso influye en el número tan elevado, ¿no? El número parece bastante elevado. A ver, vamos a mirar aquí. A ver, el tema central, a ver qué nos piden, el tema central del texto. Emplea el término, vamos a verlo. Bien, primera pregunta. A ver, vemos la infografía, ¿no? No se olviden de estos datos porque seguro viene alguna pregunta aquí de los datos. A ver, ¿cuál sería el tema del texto? La C. Trastornos de salud mental en el mundo. Ya, a ver. No, no es la C. Tenía una duda, pero no es la C. La Claro, es en el Perú. Los datos que están mostrando ahí son en el Perú. No es a nivel mundial, es en el Perú. Tal como se emplea en el texto el término tópico, significa ver que está tópico, acá dice. La tendencia es clara y el Perú no es una excepción en el panorama general de América Latina y el mundo. Respecto a ese tópico, advirtió Andrea Bruni. Cuando dice tópico, la número 2, ¿a qué se refiere? C. Lugar, no. La B. No, porque el lugar es donde estás. Claro, tendría que ser la letra B. La letra B es asunto, se refiere a un asunto, a un motivo. No a un lugar, lugar es donde estás. Asunto es lo que haces. Sería asunto. A partir de la imagen sobre episodios y trastornos mentales, se puede inferir que en Perú los episodios de ansiedad superan los episodios depresivos. Los trastornos mentales originan un problema muy fácil de solucionar. Las políticas sobre salud en general no están dando buenos resultados y la afición excesiva de whisky puede originar un problema de tipo mental. Entonces, a partir de la imagen sobre los episodios, acá está la imagen, sobre los episodios de trastorno mental, ¿qué se podría inferir? La C. A ver, la C, ¿qué dice la C? La C dice, las políticas sobre la salud en general no están dando buenos resultados. ¿Ya? A ver, estudios de episodios depresivos. A ver, dice, ahora, en el último año, ya. Pero hay una que es más exacta, esa es muy general, ¿ah? El problema con esa, con la C, no, perdón, con eh, la A dijiste, ¿no? No, perdón, la C, las políticas de salud general están dando buenos, ya, no están dando buenos resultados. El problema con esta es que es demasiado general la información.
hay una que es más exacta. Porque acá dice, las políticas sobre salud general no están dando buenos resultados. La D. Además, dice, además la C, mira la C. La C tiene otro problema, habla de salud en general. Y ahí estamos hablando de salud mental. Entonces, ahí también como que cae. No es muy general el término. La B. No, la B. A ver, los trastornos mentales originan un problema muy fácil de solucionar. Los trastornos mentales originan un problema muy fácil de solucionar. No parece que sea fácil, sino tanta gente no lo padecería. No puede ser la B. La última. La afición excesiva de whisky puede originar un problema mental. Eso está aquí, ¿no? Dependencia al alcohol. Claro. Sí. Claro, la afición excesiva al whisky puede originar un problema mental. Sí, la 3 sí sería la D. Correcta. 4. Sobre las personas que pueden ser afectadas por los trastornos mentales, se puede deducir que prácticamente cualquier persona puede sufrir algún episodio. Suelen ser sujetos que tienen una baja condición económica. Son personas que se caracterizan por una estructura genética. Todas se caracterizan por un gran e intenso consumo de alcohol. La A. A ver qué dice la A. La A dice, prácticamente cualquier persona puede sufrir un episodio. A ver, prácticamente cualquier persona puede sufrir un episodio. A ver, un miembro de su familia padecerá de trastorno mental en un momento de su vida. Claro, cualquiera. No si es un miembro de cada familia, sí. Prácticamente cualquier persona puede sufrir un episodio. Sí. 5. ¿Cómo? Se deduce por el final. Si una política de salud mental se dedicara de manera exclusiva a un sector social, si una política de salud mental se dedicara de manera exclusiva a un sector social, se trataría de una política holística. Las enfermedades mentales disminuirían. Se incurriría en un sesgo equivocado y habría un beneficio para toda la sociedad. La C. La C. A ver, la C dice, las enfermedades mentales disminuirían. Se dedicara de manera exclusiva, pero no necesariamente, pues si se dedicara de manera exclusiva a un solo lugar, no necesariamente las enfermedades mentales van a disminuir porque La última. se dedique a un solo lugar, ¿eh? ¿Cuál? La D. La D, habría un beneficio para toda la sociedad. No sería para toda la sociedad, sería solamente para ese grupo. Si está dedicando a un solo grupo. No sería para toda la sociedad, sería solo para ese grupo. La B. A ver, la B que dice, se incurría, claro, en un sesgo equivocado. ¿Por qué? Porque se creería que la salud mental en todo caso estaría destinada solamente a un grupo de personas, ¿no? Entonces, no, se caería en algo equivocado. Muy bien. Perfecto, la B. Bien. Texto 2. Casi 2 millones de personas mueren al año por falta de ¿qué? De agua potable. Y acá también este es otro texto mixto. Está el texto continuo y abajo está el discontinuo. A ver, ¿alguien que pueda leer eso, por favor? ¿Un voluntario? ¿Nadie? La yo, profe. A ver, adelante.
Ahí dice, casi 2 millones de personas se mueren al año por falta de agua potable, y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial vive en áreas en las que no habrá suficiente agua para todos. Nuestro planeta contiene más de 1.000 millones de billones de litros de H2O agua, pero poca se puede tomar. Más del 97% del agua en la Tierra es salada. 2/3 del agua dulce están retenidos en glaciares y capas de hielo polar. De lo que queda, la mayor parte está atrapada en el suelo o en acuíferos subterráneos. Eso deja disponible para la mayoría de los seres vivos una fracción mínima, y la humanidad no solo la necesita para tomar, casi todo lo que hace involucra el agua de alguna manera. Es difícil imaginarse cuán alto es el consumo individual. Si uno solo piensa en lo que toma o lo que gasta duchándose o lavando la ropa, pero hay un uso escondido, el agua que se necesita para cultivar la comida que comemos y hacer los productos que usamos y consumimos. El total de requerimiento global del agua al año es más de 4 billones de litros al año, y las fuentes naturales del precioso líquido ya nos dan abasto. ¿Cuánto gastamos con lo que hacemos y en producir lo que consumimos? Si se acaba el agua, ¿afectará la agricultura? ¿Lo que aumentará los precios de los alimentos? Como señala el biólogo Ian Stewart, no es difícil imaginarse que, si no se encuentra una solución pronto, la posibilidad de que estallen guerras por agua dulce es alta. ¿Eso es todo? Sí, porque la otra parte ya es un discontinuo, una infografía, es un Ya, discontinuo. profe. 14 litros para cocinar y tomar a diario son datos. 45 litros una rebanada de pan. 48 litros duchas y tinas diarias. 166 litros papel, algodón y ropa. 840 litros jarra de café. Y 2.800 litros una hamburguesa. O sea, este es el dato estadístico de lo que se consume. A ver, dice, casi 2 millones de personas se mueren al año por falta de agua potable, y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial vive en áreas en las que no habrá suficiente agua para todos. O sea, dentro de 15 años, la mitad de la población. Nuestro planeta contiene más de 1.000 millones de billones de litros de H2O, pero poca se puede tomar. Más del 97% del agua en la Tierra es salada. 2/3 del agua dulce está retenida en glaciares y capas de hielo polar. De lo que queda, la mayor parte está atrapada en el suelo o en acuíferos subterráneos. Eso deja disponible para la mayoría de los seres vivos una fracción mínima. Y la humanidad no solo la necesita para tomar. Casi todo lo que hace involucra al agua de alguna manera. Es difícil imaginarse cuán alto es el consumo individual si uno solo piensa en lo que toma o lo que gasta duchándose o lavando la ropa. Pero hay un uso escondido, el agua que se necesita para cultivar la comida que comemos y hacer los productos que usamos y consumimos. El total del requerimiento global de agua al año es de más de 4 billones de litros al año, y las fuentes naturales del precioso líquido ya no dan abasto. ¿Cuánto gastamos con lo que hacemos y en producir lo que consumimos? Si se acaba el agua, afectará la agricultura, lo que aumentará los precios de los alimentos. Como señala el geólogo Ian Stewart, no es difícil imaginarse que si no se encuentra una solución pronto, la posibilidad de que estallen guerras por agua dulce es alta. Se encontrará una solución al problema. Y acá hay un discontinuo, o sea, acá hay unos datos específicos. 14 litros para cocinar y tomar a diario. 45 litros una rebanada de pan. 48 litros duchas y tinas diarias. 167 litros papel, algodón y ropa. 840 litros una jarra de café y 2.800 litros una hamburguesa. Bien, ahora vienen las preguntas. Medularmente el texto se refiere a el agua atrapada en el suelo y el subsuelo del planeta, el consumo de agua potable en las actividades cotidianas, a las guerras ocasionadas por la falta de agua en el mundo o a la escasez de agua potable y la vinculación con el mundo. La D.
La D. A la escasez de agua potable y la vinculación con su uso. Muy bien. En el texto, el antónimo escondido. A ver, acá dice. Pero hay un uso escondido. El agua que se necesita para cultivar comida. Un gato ahí, pues, planta un gato acá afuera. Evidente puede ser. Ahora sí, a ver. Seguimos. A ver. Escondido. Ya, a ver, la 2. Sí, evidente, el antónimo. Lo contrario, evidente, ¿no? Sí. Es oculto, ¿no? Resulta incompatible con el desarrollo textual, incompatible afirmar que la escasez de agua a nivel mundial y las consecuencias que esta acarrearía, o sea, que esta traería, ¿no? Acarrearía la escasez de agua y las consecuencias que esta acarrearía, carecen de causas antropogénicas definidas y medibles objetivamente. Se explican en parte por las escasas fuentes de agua dulce en el mundo. Podrían derivar en conflictos bélicos si se carece en medidas remediales. Presenta entre sus causas potenciales la actividad industrial y agrícola. Ya. Carecen de causas antropogénicas definidas y medibles. Claro. ¿Por qué? Porque no hay causas antropogénicas, o sea, causas humanas. Tienen que ver con el origen del hombre, con el ser humano. Y definidas y medibles objetivamente, eso también es incompatible porque no carecen de medidas medibles. O sea, sí se puede medir, aquí está, el cuadro lo mide. Entonces la A sería la incompatible, el cuadro lo mide. 4. Es posible deducir del texto que el agua para el consumo humano trasciende las necesidades cotidianas, puesto que es desperdiciada en los acuíferos subterráneos y glaciares. Parte importante de esta se usa en la industria alimentaria. La escasez carece de efectos primarios en la vida silvestre y los efectos de su escasez se evidenciarán siglos después. En el caso de la número 4, Una vez. a ver, parte importante de esta se usa en la industria alimentaria. Sí, 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 ¿por qué? Porque lo que dice el texto, ¿no? Lo que dice, ¿no? Lo que dice el texto, lo que señala el texto, es que, o sea, es cierto, ¿no? Parte importante del agua se usa en la industria alimentaria porque dice que una parte de ella se usa en la agricultura, ¿no? Y de eso se come, o sea, gran parte se usa en la industria alimentaria. Sería correcta en la 4, la letra B. Parte importante se usa en la industria alimentaria. Si los países del mundo impulsaran medidas sostenibles para racionalizar el consumo de agua potable, el efecto invernadero desaparecería y las lluvias serían intensas. Las casas con agua potable podrían servir para producir polos. Los potenciales conflictos bélicos por agua serían neutralizados y
la tala indiscriminada sería un obstáculo para evitar sequías. Entonces, si los países del mundo impulsaran medidas sostenibles para racionalizar el consumo de agua potable, ¿qué ocurriría? La C. El efecto invernadero no, perdón, la C, ¿no? Los potenciales conflictos bélicos por el agua serían neutralizados. Si los países del mundo impulsaran medidas sostenibles para racionalizar el consumo, claro, los potenciales conflictos, ¿por qué? Porque lo que se cree es que con el tiempo, si es que llega a escasear el agua, puede haber hasta guerra por ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es un líquido elemento. No podemos vivir sin agua. No podríamos sobrevivir sin ella. Empezaría a morir mucha gente. El amor, las mujeres y la muerte, fragmento de un texto de Schopenhauer. Este tiene 8 preguntas, está chévere. Y sí, para terminar, fácil, ¿eh? Porque son 5 y 4, quedan 15 minutos. Yo creo que este ya es el último, concluimos. Y creo que es el último también, dicho sea paso a la práctica, ¿no? Me parece, porque el que viene. Sí, ya es el último. A ver, veamos. Texto final, texto 3. ¿Alguien que lo quiera leer? No es tan largo, ¿eh? Yo también lo voy a leer, así que normal. A ver, texto 3, ¿alguien que lo quiera leer, por favor? Al toque. Rápido, que quedan pocos minutos para avanzarlo. A ver, alguien que lo pueda leer, por favor, para avanzarlo rápido. Pues son 15 alumnos, no puede leerlo uno. Ya, profe, yo. Ah, De nuevo. ¿Ya? Dice, si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo, porque es absurdo admitir que el dolor es un término que nace de la miseria inherente a la vida, y que llene el mundo, no sea más que un puro accidente, y no es una finalidad. Cierto es que cada desdicha particular parece una excepción, pero la desdicha general es la regla. Así como un arroyo corre sin remolino mientras no encuentra ningún obstáculo, de igual modo en la naturaleza humana, como en la naturaleza animal, si la vida se desliza inconsciente y distraída cuando nada se opone a la voluntad. Si la atención está despierta, es que se han puesto trabas a la voluntad y se ha producido algún choque. Todo lo que se alza frente a nuestra voluntad, todo lo que se atraviesa o se le resiste. Es decir, todo lo que hay desagradable o doloroso, lo sentimos enseguida con su suma claridad. No advertimos la salud general de nuestro cuerpo, sino tan solo el ligero sitio donde nos hace daño el calzado. No apreciamos el conjunto próspero de nuestros negocios, pues solo nos preocupa algunas insignificantes pequeñez que nos apesadumbra. Así pues, el bienestar y la dicha son enteramente negativos, solo el dolor es positivo. No conozco nada más absurdo que la mayoría de los sistemas metafísicos que explican el mal como algo negativo. Por el contrario, solo el mal es positivo, puesto que se hace sentir. Todo bien, toda felicidad, toda satisfacción son cosas negativas, porque no hacen más que suprimir un deseo y terminar una pena. Añádase a esto que, en general, encontramos las alegrías muy por debajo de nuestras esperanzas. Al paso, a ver, ¿dónde me quedé? En el deseo, añádase ya. Al paso que los dolores la superan con mucho, si queréis, en un abrir y cerrar de ojos, ilustraros acerca de este asunto y saber si el placer puede más que la pena, o solamente si son iguales. Comparad la impresión del animal que devora a otro con la impresión del que es devorado. El consuelo más eficaz en toda desgracia, en todo sufrimiento, es volver los ojos hacia los que son más desventurados que nosotros. Este remedio está al alcance de cada uno, pero ¿qué resulta de ello para el conjunto? Semejantes a los carneros que triscan en la pradera mientras el matarife hace su elección con la mirada en medio del rebaño. No sabemos en nuestro día felices qué desastre nos prepara el destino, precisamente en aquella hora, de enfermedad, persecución,
ruina, mutilación, ceguera, locura, etc. Todo lo que apetecemos coger se nos resiste, todo tiene voluntad hostil, que es preciso vencer. En la vida de los pueblos no nos muestra la historia, sino guerras y sediciones. Los años de paz solo parecen cortas pausas entre actos que surgen una vez por casualidad, y asimismo la vida del hombre es un perpetuo combate, no solo contra males abstractos, la miseria o el hastio, sino contra los demás hombres. En todas partes se encuentra un adversario. La vida es una guerra sin tregua y se muere con las armas en la mano. En todo tiempo necesitan cada cual cierta cantidad de cuidados, de dolores o de miseria, como necesita el lastre, el buque, para tenerse a plomo y navegar derecho. Pero si todos los deseos se vienen colmados apenas se formulan, ¿con qué se llenaría la vida humana? ¿En qué se emplearía el tiempo? Poner a la humanidad en el país de Jauja, donde todos creciera por sí mismo, donde volase asadas las alondras al alcance de las bocas, donde cada uno encontrara el momento de su amada y la consiguiese sin dificultad, y entonces se vería a los hombres morir del aburrimiento o ahorcarse, a otros reñir, degollarse, asesinarse y causarse mayores sufrimientos de lo que ahora les impone la naturaleza. Así, no pueden convenir a los hombres ningún otro teatro, ninguna otra existencia. Muy bien, gracias. Arthur Schopenhauer. A ver. Si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo. Porque es absurdo admitir que el dolor sin término que nace de la miseria inherente a la vida y que llena el mundo no sea más que un puro accidente y no su misma finalidad. Cierto es que cada desdicha particular parece una excepción, pero la desdicha general es la regla. Así como un arroyo corre sin remolino mientras no encuentra ningún obstáculo, de igual modo, en la naturaleza humana como en la naturaleza animal, la vida se desliza inconsciente y distraída cuando nada se opone a la voluntad. Si la atención está despierta, es que se han puesto trabas a la voluntad y se ha producido algún choque. Todo lo que se alza frente a nuestra voluntad, todo lo que atraviesa o lo que se resiste, es decir, todo lo que hay desagradable o doloroso, lo sentimos enseguida con suma claridad. No advertimos la salud general de nuestro cuerpo, sino tan solo en el ligero sitio donde nos hace daño, el calzado. No apreciamos el conjunto próspero de nuestros negocios, pues solo nos preocupa alguna insignificante pequeñez que nos apesadumbra. Así pues, el bienestar y la dicha son enteramente negativos. Solo el dolor es positivo. No conozco nada más absurdo que la mayoría de los sistemas metafísicos explican el mal como algo negativo. Por el contrario, solo el mal es positivo, puesto que se hace sentir. Todo bien, toda felicidad, toda satisfacción son cosas negativas porque no hacen más que suprimir un deseo y terminar una pena. Añádase a esto que en general encontramos las alegrías muy por debajo de nuestras esperanzas, al paso que los dolores las superan con mucho. Si queréis, en un abrir y cerrar de ojos, ilustraros acerca de este asunto y saber si el placer puede más que la pena o solamente si son iguales. Comparad la impresión del animal que devora a otro con la impresión del que es devorado. El consuelo más eficaz en toda desgracia, en todo sufrimiento, es volver los ojos a los que son más desventurados que nosotros. Este remedio está al alcance de cada uno, pero ¿qué resulta de ello para el conjunto? Semejantes a los carneros que triscan en la pradera mientras el matarife hace su elección con la mirada en medio del rebaño, no sabemos en nuestros días felices qué desastre nos prepara el destino precisamente en aquella hora, la enfermedad, persecución, ruina, mutilación, ceguera, locura, etc. Todo lo que apetecemos coger se nos resiste. Todo tiene una voluntad hostil que es preciso vencer. En la vida de los pueblos no nos muestra la historia sino guerras y sediciones. Los años de paz solo parecen cortas pausas entre actos que surgen una vez por casualidad. Y asimismo, la vida del hombre es en perpetuo combate, no solo contra males abstractos,
la miseria o el hastío, sino contra los demás hombres. En todas partes se encuentra un adversario. La vida es una guerra sin tregua y se muere con las armas en la mano. En todo tiempo necesita cada cual cierta cantidad de cuidados, de dolores o de miserias, como necesita lastre el buque para tenerse a plomo y navegar derecho. Pero si todos los deseos se viesen colmados apenas se formulan, ¿con qué se llevaría la vida humana? ¿En qué se emplearía el tiempo? Poned a la humanidad en el país de Jauja, donde todo creciera por sí mismo, donde volasen asadas las alondras al alcance de las bocas, donde cada uno encontrara el momento a su amada y le consiguiese sin dificultad. Y entonces se vería a los hombres morir de aburrimiento o ahorcarse, a otros reñir, degollarse, asesinarse y causarse mayores sufrimientos de los que ahora les impone la naturaleza. Así, no puede convenir a los hombres ningún otro teatro, ninguna otra existencia. A ver, ¿cuál es el tema central del texto? O sea, ¿de qué trata? El dolor inherente a la existencia humana, la verdad del sistema metafísico antiguo, la desventura de los otros seres humanos y la naturaleza inefable de la vida humana. ¿Cuál sería el tema central del texto? La A. Muy bien. La letra A, el dolor inherente a la existencia humana. Número 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados resulta incompatible con el texto? El bienestar y la felicidad son negativos para el ser humano. Los sistemas metafísicos explican el dolor como algo negativo. El ser humano puede vivir plenamente sin ningún tipo de dolor. El dolor aminora cuando volteamos a ver a los más desgraciados. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería incompatible con el texto? 2. C. A ver, el ser humano puede vivir plenamente sin ningún tipo de dolor. Sí, sí puede vivir. A ver, o sea, no, porque el dolor es inherente, ¿no? Claro, sería incompatible porque lo que te está preguntando, el dolor dice que el dolor es necesario, ¿no? Para vivir. Muy bien. Se colige que Schopenhauer fue un filósofo existencialista, pesimista, hedonista o racionalista. La A. Existencialista, no. De lo que se lee ahí, no. B. Claro, tendría que ser pesimista. ¿Por qué? Porque tiene una visión negativa de la vida, ¿no? Una visión doliente. En la lógica del pensamiento de Schopenhauer, si una persona fuera completamente feliz, su vida carecería de sentido, permanecería la corriente metafísica, sería un sujeto lleno de dolor o habría superado la metafísica. En la lógica del pensamiento de Schopenhauer, si una persona fuera completamente feliz, ¿qué ocurriría? La A. Claro, su vida carecería de sentido. ¿Por qué? Porque según el texto, el dolor es el... Al decir que se muere con las armas en la mano, se connota que, o sea, ¿qué es lo que significaría, ¿no? Que los seres humanos suelen huir del mundo, que el suicidio se hace de forma determinada, que el hombre quiere sucumbir ante el adversario y que la vida humana es un conflicto permanente. La D. A ver, Se muere con las armas en la mano. Claro, muy bien, que la vida humana es un conflicto permanente porque el hombre está constantemente, ¿no?, luchando. Se puede inferir que apreciamos la salud cuando nos encontramos sanos después de haberla perdido, si es que no hay nada de dolor y en contra de nuestros deseos. La B. Claro, ¿por qué? Porque una vez que la hemos perdido nos damos cuenta. Es más, dice que la mayoría del tiempo estamos sanos, o eso parece. 7. Se puede inferir que el placer solo es alcanzado por seres extraordinarios. Es un estado entre el dolor y el aburrimiento. Es la ausencia momentánea del sufrimiento y solo es posible en los animales irracionales. La C.
es la ausencia momentánea del sufrimiento. Claro, ¿por qué? Porque la mayoría de la vida es sufrimiento y es dolor. Es una cuestión muy hindú eso. Una fuerte objeción en contra de la argumentación de Schopenhauer sería la siguiente. La vida es dolor, caducidad y miseria. La existencia, un completo sinsentido. La única salvación que el hombre puede esperar es la de un reposo definitivo. La historia nos demuestra que el hombre es como un lobo para el hombre. Y en la historia de la humanidad, la paz ha primado sobre los tiempos de guerra. Entonces, ahí nos dicen cuál sería, ¿no?, una objeción. La última. En la historia de la humanidad la paz ha primado, claro, ha estado sobre la guerra. Muy bien. Listo. Hemos terminado la semana 10. Bien. Hemos concluido, no quedó nada. Leímos todo. Muy bien. Listo, jóvenes.